si es necesario, Señor, como siempre te lo decimos, que nos exhorte tu palabra, dispuesto, Señor, estamos a recibir esa exhortación, Padre. En el nombre de Jesús le damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres digno, Señor, de que todos te alaben y de que todos te adoren, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas, mis amados hermanos, a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor, también nuestra casa. Decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, mis amados hermanos, y como se los decía en nuestro culto anterior, este mes, si el Señor nos lo permite, este va a ser el tema que vamos a estar abordando en cada uno de nuestros cultos. Amén. Si el Señor pusiera alguna otra cosa, pues definitivamente lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero mientras tanto, esa es la meta que ha puesto por lo menos para este mes, hablar de esto, mis amados hermanos, del ser aptos. ¿Para qué? Para la guerra. Decimos amén. Bueno, voy a hacer un breve resumen, mis amados hermanos, por amor a los que no estuvieron el primer día, ¿verdad? Tal vez ya lo escucharon, no lo sé. Pero miren, voy a empezar igual que la otra vez. Amén. Voy a avanzar por acá. Quiero que leamos, por favor, el libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Hasta el 16 deberíamos de leer, pero no lo voy a leer todo. Amén. Lo que quiero dejarles nada más con esta base, pues es eso mismo, ¿verdad? La base, mis amados hermanos, de dónde sale el tema, el título, amén, de ser aptos para la guerra. Dice la Biblia, en Números capítulo 1, versículo 1 en adelante: un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes del año le dijo: registren, ¿qué dice? Los nombres de todos los guerreros. Amén. Entonces ahí, ¿qué fue lo que empezó a hacer el Señor? Empezó a enlistar, mis amados hermanos, a todos los guerreros. Amén. Yo no lo sé, pero imagínense que hubiera un libro de guerreros de Ministerios de Ebenecer Grecia. ¿Estarían ustedes inscritos? No me vayan a responder porque puede ser que pequen. Ahí solo se los dejo ahí en la memoria. Dios mío, ¿será que si existirá ese libro, será que estoy ahí? O como lo hablábamos en el culto anterior, ¿verdad? De que peleoneros, gente que aún vive en el mundo, gente que está en el desierto, gente que está esclavizada, no pueden ser aptos para la guerra. Amén. Entonces por eso dije, mejor no digan por qué. Bueno, entonces ahí que el Señor nos diga, ¿verdad? Registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y por sus familias. Amén. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más. ¿Y qué dice ahí en celeste? De ahí salió el título, de ahí salió el tema, que sean aptos para la guerra. Ya les mencioné yo ahorita y en el culto anterior algunas pequeñas características de esta cita que nos demuestran a gente que pues no son aptos para la guerra, aunque sean peleoneros, como lo mencionamos, no son aptos para la guerra. Amén. Entonces aquí es donde ustedes y yo tenemos que empezar a escudriñar: ¿seré yo, mi amado hermano, me refiero a cada uno de nosotros, ¿verdad?, apto para la guerra? ¿O será que necesito aprender a ser apto para la guerra? Imagínense una persona que nunca ha tenido un arma en su mano, probablemente lo primero que va a querer hacer es averiguar qué sale por ese hoyito, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Hasta ahí llegó. Amén. Entonces, igual es, mis amados hermanos, el contar con alguien, mandarlo a la guerra, pero si no es apto para la guerra, ¿qué creen que va a pasar? Ahí lo mandan solo a que se muera, mis amados hermanos. Y eso es, les digo, entre preocupación, deseo, de todo un poquito. Yo me atrevo a pensar de cada ministro, no solamente de nosotros, de cada ministro. O sea, ver, mis amados hermanos, que a los que el Señor nos ha añadido, amén, pues que vayan creciendo, amén, y que poco a poco, espiritualmente hablando, tengan la capacidad, el ser aptos de tomar el fusil y poder contraatacar las estrategias del enemigo. Porque por eso es que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, ser aptos para la guerra. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que pelear en contra de nosotros mismos. Amén. Tenemos que pelear en contra, mis amados hermanos, de Satanás, que el Señor lo reprenda.
Amén. Y también, mis amados hermanos, tenemos que pelear en contra de lo que la Biblia dice: principados, gobernadores, huestes y potestades. Lo estoy resumiendo porque hay muchas más entidades del reino de las tinieblas contra las cuales ustedes y yo tenemos que pelear. Amén. Bueno, vamos a avanzar acá porque si no yo me quedo acá. El tema, mis amados hermanos, yo quiero desarrollarlo, pero ahorita todavía no, en esos versículos que ustedes ven ahí. Porque ahí en los versículos que ven hasta acá, hasta el 15, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, el nombre de 12 hombres que Dios le dijo a Moisés: a estos quiero. Miren, vamos a leerlo acá. Acá dice: estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. Amén. Y ahí empieza el listado de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Entonces, el primer nombre que Dios le dio fue Elisur. Amén. Y así sucesivamente son 12 los nombres hasta llegar aquí al versículo 15. No lo voy a leer ahorita porque ahí vamos a desarrollar el tema. Amén. Luego le dice en el versículo 16: estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus y de sus padres. Ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Entonces, con esos 12, mis amados hermanos, que ahí es donde vamos a desarrollar nuestro tema, y vamos a ver qué características tenían esos 12 del por qué los llamaron a ellos. Amén. Y yo no sé si le echaron aunque sea una ojeadita al libro de Números, capítulo 1 que les dije, y el capítulo 2, pero ahí en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Números está el listado, o mejor dicho, la cantidad de los hombres de cada tribu que fueron llamados para la guerra. Amén. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que no fueron uno, dos, fueron miles de cada tribu. Amén. Pero aunque fueron miles, estos que les acabo de poner en la pantalla, estos, ¿dónde están? Acá, estos 12, mis amados hermanos, lo dice claramente ahí, ellos fueron los jefes. Amén. Los demás los convocaron, claro que sí, gloria a Dios, pero no fueron jefes, nada más fueron aptos para la guerra. Pero estos 12, mis amados hermanos, no solamente eran aptos para la guerra, sino que llegaron a ser cabeza, llegaron a ser, lo leímos ahí, los jefes de todos los que convocaron de cada tribu. Repito, si lo pueden, aunque sea ver, si no lo quieren leer, véanlo ahí en Números 1 y Números capítulo 2, ahí está el número, el total de los que llamaron de cada tribu. Y repito, no fueron 1000, fueron miles de cada tribu, pero estos 12 fueron los jefes de esos 1000. Amén. Entonces definitivamente tenían una gran característica. Solo para que ustedes vean, yo ya empecé, mis amados hermanos, a desarrollar el tema. Miren ahí solo se los voy a dejar ahí porque de eso no les voy a hablar hoy. Esas 3 son las primeras 3 características del primer hombre que llamó, que es Sedeur. Amén. Solo miren las 3 características entonces que tiene que tener un cristiano que es apto para la guerra. Número 1, hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo estamos en hacer la voluntad del Señor? Miren, yo me quedo sorprendido, mis amados hermanos, y yo no sé ustedes exactamente, si me van a sorprender un poco más o más, pero yo me quedo sorprendido en este caminar, mis amados hermanos, de que constantemente se me acerca gente a preguntar o a decir: es que pastor, no estoy hablando solamente de acá, sino por eso desde que soy ministro, constantemente se me ha acercado gente a decirme: pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Y yo algo así como que me da un ataque de caspa. Pero ¿cómo es posible, mis amados hermanos, de que alguien, por eso ni les pregunto, ¿verdad? No va a ser que me quede pelón, no sepa cuál es la voluntad del Señor para su vida, sobre todo a estas alturas en las que ustedes y yo no sé si lo sabemos, espero que por lo menos sí lo sepamos, pero no sé si lo estamos percibiendo en nuestro espíritu de que Cristo en cualquier momento viene. Amén. Es una cosa saberlo, pero otra cosa es percibirlo, y si yo lo percibo, tengo que estar preparado. No es de que voy a ir a prepararme ahorita que llegue a la casa, no, es que yo tengo que estar preparado ya. Por eso ustedes se dieron cuenta, una de las características que daba ahí es de 20 años para arriba.
En otras palabras, gente inmadura no es apta. ¿Para qué? No es apta para la guerra. ¿Por qué? Porque son inmaduros, mis amados hermanos. Bueno, pero no quiero meterme ahí, quiero continuar. Pero nada más quiero dejarles estas 3 pequeñas características de gente que es apta para la guerra. Número 1, hacer la voluntad del Señor. Y esto, aquí lo traigo en ese cuadrito, pero eso no se los voy a enseñar ahorita. No lo voy a explicar, solo se los voy a enseñar para que lo vean. Número 2, ser luz. ¿Pero qué significa en realidad ser luz, mis amados hermanos? Ser luz para los demás. Ser luz para los demás. Miren, es que yo no me quiero meter con ustedes, pero a veces ustedes lo empujan a uno a que uno se meta con ustedes. ¿Les pregunto o no les pregunto? Están así como que, ahí lo voy a dejar para el otro día los molesto. Pero miren, número 3, dar frutos. Dar frutos. Los primeros frutos que la Biblia muestra que ustedes y yo tenemos que dar son frutos dignos de arrepentimiento. Son los primeros frutos. Y si yo ni siquiera he podido dar frutos dignos de arrepentimiento, díganme ustedes qué otro tipo de frutos voy a dar. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuándo voy a tener yo esos frutos? Bueno, pues primeramente Dios algún día, ¿verdad? Amén. Entonces nada más les estoy enseñando esto, ¿verdad? Para que ustedes vean que el tema ya está, ya lo voy desarrollando. Es que son 12, mis amados hermanos. No lo voy a desarrollar en un ratito. Aquí están las otras 3 características del segundo guerrero. Número que sería 3, 4. Ministrar felicidad. ¿Ministraremos felicidad nosotros en nuestra casa, mis amados hermanos? Una cosa es que yo sea molestón, a otra cosa es a que cuando yo llegue, ministre felicidad. Número, ¿qué sería? 5, salud. ¿Cómo estamos en la salud, mis amados hermanos? Pues mira, pastor, que últimamente yo estoy bien fregado. ¿Por qué será? Es que no es normal, pero no les quiero hablar de eso. Y número 6, fertilidad. Amén. Ahí ya les dejé en su corazón. Hasta ahí lo voy desarrollando. Me faltan 10, como ustedes pueden ver, y tocar los 12, ¿verdad? No hemos tocado ninguno. Pero ahí les dejé nada más 6 pequeñas características, mis amados hermanos, de la gente que es apta para la guerra. Y si yo no tengo ninguna de esas, ¿cuándo podré ser contado como un guerrero? Probablemente nunca. ¿Y saben qué es lo tremendo, mis amados hermanos? De que si ustedes y yo no damos la talla de un guerrero, no estoy diciendo de un cristiano, porque lamentablemente el mundo está lleno de cristianos, mis amados hermanos, pero son cristianos tipo José de Arimatea, que la Biblia dice que José de Arimatea era, cuando Jesús murió, era uno de los discípulos de Jesús. Y yo les pregunto, ustedes y yo sabemos que en ese proceso, ¿verdad? Cuando Jesús murió, también murió Judas. Amén. Judas era, si lo queremos contar de 1 al 12, ¿verdad? El discípulo del apóstol número 12. Y la Biblia dice de José de Arimatea que José de Arimatea era uno de los discípulos de Jesús. Entonces yo, si veo eso, yo me imagino, es un pensamiento, ¿verdad? Que entonces, ¿por qué tuvieron que echar suertes, mis amados hermanos? ¿Por qué tuvieron que buscar a Matías para que ocupara el lugar de Judas? Si la Biblia no dice que Matías era discípulo de Jesús, la Biblia dice que Matías era un diácono, mis amados hermanos. Amén. Pero si dice de José de Arimatea que él era un discípulo de Jesús, ¿por qué no tomó José de Arimatea el puesto de Jesús? Perdón, el puesto de Jesús no, el puesto de Judas. No estaba apto. Puede ser, no estaba apto. ¿Y por qué no estaba apto si dice que era discípulo? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que era discípulo, pero más o menos lejano.
Discípulo, pero lejano. ¿Y ustedes cómo son? Ni discípulo ni lejano, pastor. Amén. Miren eso, qué tremendo, mis amados hermanos, que yo pienso que él debería, bueno, otro, Juan el Bautista. Juan el Bautista debería haber sido el primer discípulo de Jesús. ¿Pero qué le pasó? Terminó muerto. ¿Por qué? Por seguir haciendo su voluntad cuando ya estaba Jesús en medio de él. Ustedes y yo no podemos, si decimos que somos cristianos, un amén, gloria a Dios por ese amén. Si yo ni digo que soy cristiano, pastor, ¿por qué voy a decir que soy cristiano? Ok, si decimos que somos cristianos, ya se me olvidó qué les iba a decir. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿va? Bueno, no es esto, pero se tiene que echar de ver que soy cristiano. Tengo que tener frutos, tengo que ser maduro, y yo debería ser un discípulo cercano, si yo digo que soy cristiano. Amén. Pero bueno, siento que estoy molestando demasiado y no estoy predicando nada. Entonces vean, pues esta cita, mis amados hermanos, 2 Corintios 2, 9 al 11 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ya ustedes se responderán si obedecen en todo. Y al que vosotros perdonáis, amén, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No voy a detenerme ahí porque eso ya lo mencioné, pero lo importante, mis amados hermanos, es de que ustedes y yo tenemos que ser, número uno, obedientes y perdonar, y no ser gente ignorante, mis amados hermanos. Miren, yo sé que sí, yo sé que les ha pasado, pero también sé, mis amados hermanos, y les digo, últimamente ese ha sido uno de mis pesares como ministro, mis amados hermanos, y lógicamente yo bendigo a la gente de Benecer en Costa Rica, pero yo no tengo que pesar por los de Benecer de cualquier otro lado. Tengo que pesar por ustedes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que el Señor nos mandó a pastorear. Amén. Pero uno de los pesares, mis amados hermanos, que yo tengo es de que muchas veces a ustedes les pasan cosas, mis amados hermanos, o hacen cosas y no se dan cuenta si lo que les pasó es por desobedientes, por que no hay perdón, o simple y sencillamente fue algo casual. O hacen cosas y no se dan cuenta que lo que están haciendo no le agrada al Señor, y ni en cuenta, mis amados hermanos, ni cuenta se dan de que no le agrada al Señor muchas de las cosas que hacen, o dicen, o piensan. Y luego les digo, yo los escucho hablar, mis amados hermanos, y se los digo con mucho respeto, y vieran que qué espirituales parecen. Me sorprende cuando ustedes hablan, parecen espirituales. ¿Por qué les digo que parecen? Porque no son, dice. Ya les tiró la pedrada a todos. Ahora les digo yo, porque no son. Ya los agarré a todos. Entonces muchos, y eso les digo, me sorprende que piensan que son espirituales, pero cuando hablan, ay Dios mío, no debería hablar este o esta o estos. ¿Por qué? Porque no son, mis amados hermanos. Entonces ahí es donde entra ese pesar. Tan equivocados estarán los hermanos de ministerios de Benecer, no voy a decir dónde. Entonces viene, mis amados hermanos, uno como pastor, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿O me estará faltando algo? Porque al final, mis amados hermanos, sí, ustedes decidieron meterse bajo esta cobertura, porque tengo solvencia para decirles que a ninguno de ustedes yo los voy a traer a su casa o a su iglesia para ir, vénganse para acá, ¿o sí? Sí, dice hermana Melissa, solo en sus sueños. Amén. ¿Por qué? Porque a ninguno de ustedes yo los voy a traer a su iglesia ni a su casa. Amén. O sea, ¿por qué están ustedes acá entonces? Porque el Señor, algo del Señor vieron, se metieron bajo una cobertura, y mi esposa y yo tenemos que dar cuenta de ustedes. Y no voy a grabar esto, pero ningún Saúl, mis amados hermanos.
La semilla es la misma, ¿sí? Lo hablamos en nuestros días, pero el fruto lo tienen claro ustedes. Yo no puedo obligarlos a dar fruto. El fruto, mis amados hermanos, ¿saben cuándo se da? Cuando ustedes se meten con el Señor. Tampoco voy a grabar esto. Si no, van a decir que el pastor de la iglesia solo va a regañarlos. No, yo no estoy regañando a nadie. Yo estoy hablando, mis amados hermanos, de que no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque si yo las ignoro, voy a pensar que porque soy espiritual, el diablo conmigo no se va a meter. Ay, Dios, mis amados hermanos, sí, se metió con Jesús. Y no fueron 3 veces solo, o sea, no fue solo la vez en el desierto, sino fue en el monte, fue en la cruz, fue en el desierto. Amén. Y la Biblia dice que cuando se fue buscando otra oportunidad. Y si yo ignoro las maquinaciones de Satanás, mis amados hermanos, puedo pensar que por espiritual él no se va a meter conmigo. Entonces, ¿con quién se va a meter? Mientras mejor estén ustedes espiritualmente hablando, más los van a estar buscando. ¿Por qué? Exacto, porque lo que quiere es verlos caídos. Y mientras peor estén ustedes espiritualmente hablando, ¿qué creen que va a pasar? Sorprendentemente los deja en paz. ¿Por qué? Porque ya saben, esta es mi aliado, este es uno de los míos. ¿Para qué lo voy a molestar? Que siga haciendo lo malo si es uno de los míos. Entonces no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque las maquinaciones de Satanás son, mis amados hermanos, simple y sencillamente para que todos aquellos que jueguen de cristianos se vayan a quemar con él. Y yo creo que suficiente esfuerzo hacemos, mis amados hermanos, en venir a congregarnos, en buscar de Dios, como para que el tiempo que venga sea tiempo perdido. Aprovechémoslo, mis amados hermanos, porque ustedes y yo sabemos que Cristo pronto viene. Y el diablo lo sabe, y como lo sabe, está trabajando porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces yo creo que, a ver, yo no sé si se van a animar a darme esta respuesta, pero si se animan, démenla. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de ser cristianos? 4 años, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo estoy recién convertido, pastor. Nuevecito. ¿Alguien tiene más de 1 año? Ya tiene más. ¿Los demás? Bastantes años, dice. Ok, entonces nadie tiene 1 año de ser cristiano. ¿Pregunto o no pregunto? Miren, esto lo muestra la Biblia, mis amados hermanos, y también los animalitos literales, las ovejas. Que una oveja sana da a luz 1 oveja por año, sana. Pero una oveja que no está sana no da a luz. Entonces es cuestión de que ustedes se pongan a meditar. ¿Cuánto tiempo tengo yo de ser cristiano? Porque Dios no es un Dios de moldes, mis amados hermanos. Jamás Dios va a ser un Dios de moldes. Él tiene un trato diferente con cada uno. Pero si algo he visto yo, que todos aquellos que lo buscan con sencillez y humildad de corazón, pero de verdad, crecen. Pero cuando yo lo busco a medias, pueden pasar los años y yo sigo siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no lo he conocido como tengo que conocer. Sí, mis amados hermanos, ¿de qué se trata el Evangelio? Pregunto, ¿qué es el Evangelio? Ya sabía yo que iba a responder, pero no escucharon. ¿Qué es el Evangelio? Sí escucharon. Escuchen, pues dice la Biblia, no lo digo yo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación del judío primeramente
y luego del gentil. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que ustedes y yo estamos haciendo acá, espero yo que lo tomen en serio, no estamos jugando a la iglesita, mis amados hermanos. Amén. Sino esto es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, ¿por qué a ustedes y a mí nos es necesario crecer? Porque es que el crecimiento que yo tengo que, la talla que yo tengo que dar y tengo que anhelar, es ser salvo, es ser arrebatado. Y yo les digo, y hablando por mí también, si yo no crezco espiritualmente hablando, me quedo. ¿Por qué? Porque la gloria que tengo hoy, el conocimiento que tengo hoy, no me sirve para mañana. Mañana es una nueva gloria, una nueva etapa, algo diferente, algo de parte del Señor mayor. Tengo que anhelar, tengo que recibir, tengo que tener. Y se tiene que ver que en realidad lo tengo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchas personas, mis amados hermanos, que llevan años en el Evangelio y están donde mismo, no pasan a un nivel espiritual mayor? ¿Qué es lo que pasa? Que están dejando en sus vidas, por la forma de vivir, inoperante el poder de Dios en sus vidas. Y si el Evangelio es poder de Dios para salvación, mis amados hermanos, tiene poder también para resurrección, tiene poder también, mis amados hermanos, para vida eterna, tiene poder para llevarnos arrebatados. Y si ustedes y yo no crecemos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el enemigo, mis amados hermanos, que Jehová los reprenda, decimos amén, por una cosita tan sutil, nos va a amargar, nos va a enojar. Y la Biblia dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, mis amados hermanos, porque no es el tema, pero bueno, Dios es bueno, decimos amén. Esto creo que ya lo dije, mis amados hermanos, si no recuerdo mal. También, aquí la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí dice, no ignoramos sus ardides. Todo eso se lo voy a explicar. No ignoramos sus maquinaciones, conocemos sus maldades. No ignoramos sus planes, conocemos sus maquinaciones malignas. No ignoramos sus artimañas, no ignoramos sus propósitos, conocemos sus malignas intenciones, no ignoramos sus designios, no desconocemos sus pensamientos, conocemos muy bien sus mañas. Miren, es mañoso. No ignoramos sus astucias, sabemos que siempre lo está intentando, conscientes de sus maquinaciones, no somos ignorantes de sus designios planeados. Ok, entonces ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, es que vuelvo a ese pesar. Bueno, vamos a decir así, ustedes y yo tenemos que tener el nivel espiritual de discernir cuando algo es de parte del enemigo, cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo viene por mi carne. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que les acabo de decir. La Biblia muestra, mis amados hermanos, diferentes tipos de problemas, amén, pero en cada uno de los problemas uno puede discernir por bases bíblicas, amén, si el problema es de parte de Dios, si el problema es de parte del diablo, que Jehová lo reprenda, o el problema es por mi culpa, o sea, el problema viene por causa mía, amén. Miren, número 1, déjenme ver si me recuerdo, el apóstol Pedro. Esto que les voy a decir ahorita son los problemas que vienen de parte del diablo. Ustedes y yo tenemos que discernir. Bueno, tengo este asunto, sea o no sea problema. Yo metí la palabra problema. Tengo este asunto. ¿Será este asunto de parte de Dios? ¿Será este asunto de parte mía? ¿O será este asunto de parte del diablo? Pues es bien fácil cómo saberlo. La Biblia dice de que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos de que a Él le tocaba partir ya. Y ustedes y yo sabemos qué fue lo que le dijo Pedro, creyéndose Pedrito muy maduro. Dice la Biblia que Pedro tomó a Jesús, imagínense este bandido, y se lo llevó a solas, dice. Y lo empezó a reprender. Imagínense a Pedro reprendiendo a Jesús, ¿eh? Diciéndole, ¿no? Porque Jesús les estaba diciendo de que ya le iba a tocar la hora de partir. Y Pedro lo toma a solas para reprenderlo, para decir, no, Señor, ¿cómo vas a pensar que no te acontezca tal cosa? Y yo voy a hacer algo, estoy parafraseando ya pensando, ¿verdad? Para que a ti no te pase nada. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? De que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Y Pedro le dijo, no, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y a la hora, ¿dónde estaba Pedro?
negando. Ok, pero no es eso lo que yo quiero decir. Y Pedro le dice, aunque sí es parte, Pedro le dice, no Señor, que no te pase esto. Y Jesús le dice, apártate o aléjate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque solo piensas en lo terrenal, solo piensas en las cosas de los hombres y no estás pensando en lo espiritual y en lo celestial. Apártate. Luego viene, y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Mataron al Señor Jesús y le dicen, a mí me parece que tú eres uno de ellos. ¿Y qué dice Pedro? No. Bien, le dice, tú hablas como ellos. No. Y la primera vez dice él, ¿está escrito? No. La segunda vez dice que dijo no, pero se enojó. Y la tercera vez dice que dijo no, pero empezó a maldecir. Entonces miren cómo, mis amados, cuando uno no se controla, el diablo termina ganando ventaja. Ok, entonces, ¿cuáles son los problemas a los que el diablo nos mete? Son los problemas a los cuales nos llevan a apartarnos de Jesús y a negarlo. Por eso les dije, yo tengo este asunto. Bueno, ¿te acerca el Señor ese asunto o te aleja? ¿Te lleva a negarlo o a confesarlo? Ahí está, esos son los problemas a los que Satanás nos mete. ¿Por qué? Porque si algo Satanás no quiere, es que tú y que yo estemos cerca de Jesús. Entonces la próxima vez que tú tengas tal o cual asunto, medita en lo que te estoy diciendo, pero yo que se te quede. Este asunto me aleja, me aparta del Señor. Me aleja. Pero yo voy a ir. Entonces, ¿quién te está metiendo ahí? No. ¿Ese es Satanás? Eso no viene de parte de Dios. Todo aquello que me aleje de parte de Dios no viene de parte del Señor. Todo aquello que me aleje de Dios no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. Ahora bien, los problemas a los que uno solito se mete. Moisés. A Moisés Dios lo iba a usar como un libertador, ¿sí o no? Ok. ¿Y qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Dice la Biblia que Moisés vio que un egipcio le estaba pegando a sus hermanos. ¿Y qué hizo? Lo mató. Lo fue a enterrar, dice. Y cuando él se enteró de que ya todos sabían, dice que salió huyendo. Pensemos, pues, ojo con esta palabra. Moisés iba a ser un libertador. Esta es la clave. Cuando Moisés ve que el egipcio le está pegando a su hermano, ¿por qué se metió a defenderlo? ¿Quién le dijo que lo defendiera? No, nadie le dijo. Ahí no estaba Dios. El diablo tampoco. Él simple y sencillamente se metió a querer darle libertad a su hermano. Nadie le dijo. Ok, ¿y a dónde nos llevan los problemas a los que nos metemos solitos? ¿Qué le pasó a Moisés después de que se enteró de lo que había pasado? Entonces hay problemas a los que ustedes y yo nos metemos solitos y resultamos huyendo. Por ejemplo, pónganme ustedes un ejemplo de un problema al que uno se meta y resulte huyendo. La pedra o panal. ¿Cómo? La pedra o panal. ¿Quién le dijo que apedreara el panal, por ejemplo? No le podemos echar la culpa a Dios. Al diablo menos. Entonces démonos cuenta, hay cosas como esas a las que nos metemos. Amén. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿Cuál me falta? Ok, entonces los problemas a los que uno se mete lo llevan a uno a huir. Ya no aguanto esta situación, patitas, ¿para qué te quiero? Se va. Uno se metió. Y los problemas a los que Dios nos mete. ¿Alguna vez se han metido a problemas por el Señor? ¿Qué pasa con esos problemas? Uno ve la gloria del Señor en medio de la dificultad. Qué gran diferencia, ¿verdad? Los problemas a los que Satanás nos mete nos llevan a apartarnos y a alejarnos de Jesús y a negarlo. Los problemas a los que uno se mete lo llevan a uno a huir del problema. Pero los problemas a los que Dios nos mete nos llevan a contemplar la gloria de Dios. Ok, y ejemplo, Esteban. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que Esteban estaba predicando y llegaron unos a contender con él
que él negara su fe y su Dios, y Esteban dice que se mantuvo firme, y como Esteban no negó su fe, lo apedrearon y lo mataron. O sea, él se metió a problemas por peleonero. No, él se metió a problemas porque lo que los otros querían era que negara su fe, que dejara de predicar, y él dijo, no, para esto me enviaron. Entonces se mantuvo firme y lo mataron. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que cuando lo estaban apedreando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y miró hacia el cielo y vio al Hijo del Hombre, dice que lo estaba recibiendo. ¿Nos gustaría que cuando lleguemos al cielo nos reciba Jesús o Judas? Creo que a todos nos gustaría que nos reciba Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Esteban, mantenernos firmes en nuestra fe y que nada ni nadie me mueva a mí de lo que yo creo. Y si hacemos culto todo el mes, usted hágalo, pastor. Yo le pago el internet y yo me conecto en mi casa. Ese no es un Esteban, mis amados hermanos. Ese es un Estebandido, no vino. Ok, me di cuenta, me di a entender, mis amados hermanos. ¿Qué tipo de problemas queremos? La verdad, pastor, ninguno, pero mejor los que glorifican el nombre de Dios. Bueno, miren pues, ay Dios mío, no alcanza el tiempo aquí con ustedes, hablan mucho. Entonces miren, aquí si ustedes ven en amarillo, yo resalté 5 cosas que son las mismas que están acá. Y dice que no podemos ignorar, que tenemos que conocer, que no tenemos que desconocer, que tenemos que saber, y este me gusta mucho, tenemos que estar conscientes, mis amados hermanos. Ustedes y yo tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo, y aunque ustedes y yo no lo creamos o no lo querramos creer, pero nos odia, mis amados hermanos. El enemigo, que Jehová lo reprenda, nos odia. ¿Por qué nos odia? Una de las pequeñas cosas por las que nos odia es porque cuando Dios nos creó siendo inferiores a Él. O sea, somos inferiores a Él en nivel de creación. Pero escrito está, ¿a cuál de sus ángeles Dios lo llamó hijo? A ninguno. ¿Y cómo nos llama a nosotros? Hijos. Por eso nos odia. Envidioso. Amén. Entonces miren, no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque con las maquinaciones Satanás lo que va a intentar es destruirnos, apartarnos de Dios. Y si él logra, mis amados hermanos, destruir a uno solo de una familia, ¿cómo creen que está la familia? Mal. Y no me refiero solamente a la familia. Por ejemplo, alguien podrá decir, pastor, en mi familia somos 5, mi esposa, yo, ¿verdad? Y 3 hijos. No me refiero solamente a ese círculo familiar, sino, por ejemplo, cubrimos con la sangre de Cristo a nuestros hijos. Pensemos que toma a ninguno de los nuestros, toma a algún hijo de alguna familia. ¿Cómo están los papás? Mal. ¿Cómo están los abuelitos? Mira, mal. O sea, estorba varias familias si toma a uno solo. Por eso es que no podemos ignorar, mis amados hermanos, y ahí vuelvo yo. Este tema le vamos a poner los pesares del pastor mejor. Y vuelvo yo con el pesar, mis amados hermanos, ¿será que el hermano, será que la hermana no se da cuenta que lo que está pasando está siendo propicio por una maquinación, una artimaña del enemigo? Es que miren, mis amados hermanos, ustedes y yo, aunque busquemos ser espirituales, gloria a Dios, espero que así sea, pero siempre vamos a tener un poco de carne. Si el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dijo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Voy a salir yo con que yo no tengo pecado, con que yo no tengo un cuerpo de bajeza. Si él tenía, y ahora yo. David también, imagínate. Y ahora yo. Así pues usted tiene mucho. ¿Y ustedes? Amén.
Entonces, por eso es que no podemos ignorar, ni tampoco hacernos los desentendidos, pensando que por no ponerle atención al asunto, el diablo va a huir. ¿Quién dijo eso? Mientras menos atención le ponga al asunto, bueno, ustedes que tienen perros tal vez lo han experimentado. ¿Qué hacen ustedes cuando miran a algún perrito, por ejemplo, que les está rompiendo la cama? Ay, gloria a Dios, ya es tiempo de que cambie esa cama. Seguí, chulito, seguí. ¿Eso hacen? No, ¿verdad? Por más que lo quieran o lo amen, como sea, pero lo agarran del pescuezo, que se lo sacan. Ahí valió el amor. ¿Por qué? Porque la cama es más importante. Ok, ¿hacen eso o no? Los que tienen perro, ¿verdad? Tiene cámara. ¿Ah? Tiene cámara. Bueno, creo que sí lo hacen. Ok, si hacemos eso con los perritos, ¿por qué no lo voy a hacer con Satanás? Ojo, a Satanás hay que respetarlo, mis amados, pero de respetarlo a que yo le tenga miedo, son otros 20 pesos. Es una autoridad, el cual la Biblia dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición en contra de él, sino antes bien le dijo que Jehová te reprenda, Satanás. Entonces, si ante un perrito, mis amados hermanos, el ejemplo que se me ocurrió ahora, nos paramos. ¿Qué tengo que hacer yo también si logro discernir que lo que o lo que está pasando en mi casa es obra de Satanás? Pararme en la brecha. Gloria a Dios, mis amados hermanos, por los pastores, que en cualquier momento los podemos llamar. Mire, pastor, esto y esto, gloria a Dios. Pero ¿quién es el sacerdote de su casa? No soy yo. No soy yo, mis amados. ¿Quién es? Son ustedes. Amén. Otra cosa son las cabezas, ¿verdad? Pero son ustedes, mis amados. Entonces, ¿quién tiene que ponerse a limpiar su casa? Ay, mire, pastor, ¿será que no me puede venir a limpiar mi casa? No, ¿quién limpia en su casa? ¿Quién limpia su casa? Pues ¿verdad que sí? Los que vivimos ahí, mis amados hermanos. Ok, espero estarme dando a entender porque a mí el tiempo ya se me fue. Pero entonces dice la Biblia que no podemos ser ignorantes a las obras de Satanás. ¿Decimos amén? Ok, ¿qué significa ser ignorante? Ignorar. No hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Ayúdenme a poner un ejemplo como este. En algún lugar de un gran país, dijo alguien por ahí, está pasando algo. Pero ¿qué puede hacer de que uno se haga el loco, se haga el desentendido? Miren, pongan atención. ¿Qué significa ignorar? No hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. O sea que de alguna forma este significado nos demuestra que no seas ignorante. Porque miren, ignorar, no hacer caso. O sea, me están dando una advertencia, pero yo no estoy haciendo caso de una cosa, o vean esta otra está peor, o fingir que no tengo conocimiento. ¿Será lo mismo fingir a no tener conocimiento? No es lo mismo. Entonces vean lo que significa ignorar. Y ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos. Es que no se me viene un ejemplo ahorita, pero por eso les decía, ¿tendrán ustedes algún ejemplo? Algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo en ignorancia, ¿verdad? Pensemos que al no hacer caso, por ejemplo, la otra vez, ya me recordé uno, yo sentía que ya me moría, de veras, porque con mi papá construimos 2 cuartos, habitaciones, pero de lámina. Y vino una lluvia muy fuerte, y cuando yo empecé a ver la lámina de una esquina, similar, empezó a hacer... Y estaba lloviendo, pero estaba muy fuerte y había mucho viento. Y yo dije, si no hago algo, la lámina se va a salir volando. Ok, ¿qué sería ignorar en ese ejemplo? En el segundo significado. De dejar que la lámina se fuera volando. Ya el conocimiento ya lo tenía, ¿verdad? Pero voy a fingir que no está pasando nada. ¿Qué creen que hubiera pasado? Se la lleva, y seguramente no se lleva solo eso, sino se lleva mucho más. Y seguramente me hubiera metido más en algún problema, porque enfrente de la casa parquean un montón de carros
y a meter algún carro le iba a ir a caer. Entonces no pude fingir, me subí y yo sentía que ya me moría. Qué experiencia más fea. ¿Qué hice? Le puse una cosa de cemento mientras dejaba llover y después la subí a clavar, ya pues no estaba lloviendo. O sea, pero ahí está un ejemplo. Yo no puedo fingir que no está pasando nada. Por ejemplo, ya empezó la lluvia de ejemplos. Llega el esposo, la esposa, y mi amor, ¿cómo está? Mi cielo, ya vine. A ver qué tiene ese loco, esa loca. Yo no puedo fingir que no está pasando nada. No puedo ser ignorante. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Algo hicimos que tal vez ni cuenta nos dimos, pero de que algo tiene, algo. Y porque, respóndanme, ustedes y yo estamos ahí echando humo porque ella o él hizo algo. ¿Y cómo nos ponemos cuando tal vez él o ella ni atención nos pone? ¿Se solucionan las cosas? Empeoran, ¿verdad? Entonces démonos cuenta de que si yo, mis amados hermanos, pienso de que por ser espiritual Satanás no se va a meter conmigo, eso es ser ignorante. Porque mientras más espiritual ustedes y yo nos consideremos, más me tengo que cuidar. Porque escrito está, y vosotros que sois espirituales, si miran a alguno por ahí que no está siendo espiritual, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, dice. ¿Por qué? Porque no sea que ustedes mismos después estén en una igual o peor condición que él o que ella. Eso es lo que la Biblia dice del espiritual. Pero el que no es espiritual piensa que, por lo que estamos hablando, que por ignorar que no está pasando nada, está todo bien, y después cuando miran las maletas en la calle, ¿y qué pasó aquí? Por ejemplo, tengo 8 años de estarte tirando indirectas de que las cosas no están bien en la casa, de que las cosas no están bien en el matrimonio, y hasta ahorita reaccionás. No, mis amados, no puede ser así. Si ustedes y yo vemos que está pasando algo, no finjamos que no nos hemos dado cuenta. Si es la hora de sacar la basura, no nos hagamos los dormidos. Saquémosla. ¿Sí o no? No pensemos que porque la basura se quede ahí, cuando yo me levante va a desaparecer. ¿Qué creen que va a pasar? Van a aparecer gusanos, van a llegar los perros, y después les va a tocar doble trabajo. Entonces, ¿qué es ignorar? Hacerse loco. Si ustedes y yo delante de Satanás no podemos ser ignorantes. Si ustedes y yo logramos discernir, esto está pasando porque el enemigo, bueno, hacer algo. Como se los explicaba hace algún tiempo, pero fue acá donde yo le dije de que las puertas de bendición, no me gusta esta palabra, mis amados hermanos, o de maldición, somos nosotros. Yo soy la puerta. La vez pasada se los expliqué, ¿verdad? Ahora bien, el otro significado, lo que está en amarillo, miren qué significa ignorar. Pero estos son significados del diccionario bíblico. Ignorar parece contradictorio, mis amados hermanos, pero ignorar es reconocer. Entonces, viendo estos significados, mis amados hermanos, aunque ahí está el otro significado de ignorante, pero viendo los otros significados, entonces un ignorante no es alguien que no sabe las cosas, sino un ignorante es alguien que las sabe, pero que no hace nada por cambiar. Sí, pastor, yo sé que estoy mal, pastor, pero Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Y quién dijo que no? Pero se nos olvida que también es, dice, fuego, ¿qué? Consumidor, y dice que es lento para la ira y grande en misericordia si se arrepienten. ¿Y qué significa ser lento para la ira? De que cuando agarra a alguien y lo mete a un proceso, el proceso es lento, no va a salir de ahí hasta que reconozca, hasta que se le baje el orgullo, hasta que se le baje lo altanero, hasta que se humille,
hasta que reconozca que Él es nuestro Salvador. Yo iba a decir otra cosa. Hasta que reconozcamos que si Dios nos dio esposo o esposa, ¿para qué es? Para amarla y para aguantarla también. Sí, porque la Biblia dice que el amor todo ¿qué? Todo lo soporta. No para estar menoscabando al esposo o a la esposa. ¿Por qué? Porque esa es la peor ignorancia que ustedes y yo cometen. ¿Qué les decía el último día de culto? De que ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos decirle al cónyuge, no te necesito. ¿Por qué? Porque escrito está, que ¿qué fue lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y como no es bueno que el hombre esté solo, le dio una ayuda idónea. ¿Y eso qué es? La esposa que nos dio. Entonces, miren, esto me deja a mí mucho en qué pensar, fíjense, mis amados hermanos. Porque viendo estos significados, el ignorante entonces no es el que ignora las cosas, no es el que no las sabe, sino es el que sabe las cosas, pero se hace loco, no las hace. Ustedes y yo sabemos que, díganme ustedes algunas cosas que sepan que son buenas en relación a buscar de Dios. Díganme. O sea, cosas que ustedes saben que son buenas en relación a buscar de Dios. ¿Es bueno orar? Ay, pero qué pereza, pastor. Eso es el ignorante. Que sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Esa persona ignora las maquinaciones de Satanás. Y cuando el enemigo venga en su contra, no va a tener armas y le va a echar la culpa al cónyuge por tu culpa. Y como se les decía también el día anterior, y tal vez el cónyuge ni cuenta, ni sabe nada. Simple y sencillamente hay muchas cosas de las maquinaciones de Satanás que vienen a la vida del creyente. ¿Por qué? Por ignorante, pero no porque no la sepa, sino porque la sabe y no hace nada. Ok, hermano Jonathan decía orar. ¿Otra? Ayunar. Ah, pero qué rico ayunar después de desayuno, ¿eh? Miren, mis amados, el ayuno no es un trueque en el que yo ayuno pero tú me das. El ayuno es para que nosotros dejemos de ser carnales. Ah, entonces, pastor, me voy a meter a unos mis 20 años de ayuno. Empieza entonces. El ayuno es para que dejemos de ser carnales, mis amados hermanos. Amén. Yo les dije en el último día de culto, que si pueden ayunar este mes, háganlo, mis amados. Por lo menos una vez a la semana. Háganlo, ayunen. Porque este es uno de los meses más malos, espiritualmente hablando, en relación al reino de las tinieblas. Este mes pasan muchas cosas. Y sobre todo lo que viene ya en noviembre y diciembre son consecuencias de todo lo que pasa este mes. Miren ustedes la famosa, ¿cuál es aquella famosa canción del Buki que dice en diciembre? Ay, que se la saben. Llega Navidad, dice, y yo sin ti otro año. Ay. ¿Qué pasa en esas fechas, mis amados hermanos? ¿Por qué no se supone que es una fiesta? ¿Ah? Si son novios hay que dejarlo porque hay que dar regalos. Para dar reconciliación en enero. Entonces, mis amados hermanos, todo eso, amén, es porque Satanás está preparando todas las atmósferas para cuando llega diciembre, dijo el Buki. Ok, entonces estamos de acuerdo, mis amados hermanos, que entonces el ignorante no es el que no sabe las cosas, sino es el que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ese es el ignorante. Y ese es el que ignora las maquinaciones de Satanás. Ese es el que no sabe que lo que le pueda estar pasando o dejar de pasar, bueno, es porque Satanás estaba trabajando. Y eso vuelve a empezar de que hay muchos cristianos que ni cuenta se dan, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Y a quién le echan la culpa? Al cónyuge.
¿Por qué la agarramos en contra del cónyuge, mis amados hermanos? Si yo creo que él o ella, el pobrecito o la pobrecita, mucho hace con animarse a vivir con nosotros, hermano. Si no es, pregúntenle a mi esposa. Yo hablo por mí, no estoy hablando por usted, pero yo considero que vivir conmigo, hermano, no es fácil. Vivir con una pastora, ¿ustedes creen que es fácil? No es fácil, mis amados hermanos. Si el matrimonio de ustedes, los bendigo y el Señor lo permite, algún día lleguen a ser ministros, es un poco difícil. ¿Cómo creen que es el matrimonio de un pastor y una pastora? Es el doble, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la carga del matrimonio y la carga de la iglesia. Y un pequeño error lo logramos discernir. A los dos nos ha pasado de que viene mi esposa y me dice: mire, cielo, yo siento que eso que yo estoy haciendo no es de parte del Señor. ¿Y qué creen? No le hago caso hasta que el Señor me habla. Si ya me había hablado por ella. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que el Señor les habla por sus pastores y no hacemos caso hasta que el Señor me hable. Ni el Señor les va a hablar. ¿Por qué? Porque muchos no oran. Muchos, no me refiero solamente a ustedes, pero los bendigo con todo mi corazón y yo sé que un día lo vamos a alcanzar. Pero muchos son ignorantes. ¿De qué tipo de ignorancia estamos hablando? De que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Ustedes y yo sabemos que tenemos que orar, ¿verdad? Sabemos que tenemos que ayunar. ¿Qué más sabemos? Tenemos que buscar la presencia del Señor y... bueno, seguimos, mis amados hermanos. No solamente no tenemos que ignorar, ya estoy temprano, sino que también tenemos que conocer. Amén. Conocer, ¿qué es? Miren este significado. Conocer, vamos a regresar acá. Conocemos sus malas intenciones. ¿Qué es conocer? No crean, todavía tengo tiempo. No crean que ya me pasé, no me he pasado todavía. Conocer significa tener en mente información sobre algo. Y estamos hablando de conocer sus malas intenciones. Tener en mente información sobre algo. Algo que nos haya pasado, mis amados hermanos, ustedes y yo lo hemos entendido. Esto es obra del enemigo. ¿Han logrado entender eso? ¿Esto me pasó o esto está pasando? Pues esto es obra del enemigo. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Cómo puedo decir? Bueno, vamos a decirlo así. ¿Qué será más fácil de enfrentar? ¿Qué será más fácil de salir? ¿La obra del enemigo en nuestras vidas? ¿O el trato de Dios con nosotros cuando estamos mal portados? ¿Qué será más fácil de salir de ahí? ¿Será más fácil, según usted, pues según mi hermano Jonathan dice que es más fácil salir del trato de Dios que de la obra del enemigo? ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Será más fácil salir del trato de cuando Dios está tratando conmigo? ¿O estoy en este proceso y esto es obra del diablo? ¿Será más fácil salir de ahí o de la obra de Dios porque estoy mal portado? Otra cosa son las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Hasta así están. ¿Qué será más fácil? ¿De dónde será más fácil salir? ¿Del trato de Dios con nosotros? ¿O de la obra del enemigo en contra nuestra? ¿De dónde podría salir más fácil? Yo pienso que si es un trato con Dios, puede ser tal vez como lo que el rey David decía, que quería caer en las manos del Señor porque él era misericordioso, que caer en las manos de los hombres. Pero la diferencia también es que si es un trato con Dios, Él permite las pruebas, pero nos fortalece. Pero si es un trato del enemigo, uno no sale, porque el enemigo toma esa alma y yo pienso que por Dios sí se sale, pero con el enemigo no se logra salir. Entonces, según la pastora, dice que igual que hermano Jonathan, ¿verdad? ¿Así o no? Que es más fácil salir del trato de Dios. ¿Sí, verdad? Sí, va. Ahí está. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque miren,
Dios puede estar tratando con uno, pero siempre que Dios trata con uno es porque uno está mal portado. Así de simple. Y podemos decir, ¿y hasta dónde llega el trato de Dios con uno? La pastora mencionaba a David. Hay varios personajes de hasta dónde llegó el trato de Dios con ellos. Nabucodonosor. ¿Hasta qué? Muy bien, reconozcamos. El hijo pródigo, ¿hasta en qué momento salió de ahí donde estaba? Hasta que reconoció. Hasta que ustedes y yo reconozcamos, que lo tengamos en la mente. Amén. Entonces Dios trata con uno hasta que uno se humilla, hasta que uno le pide perdón. Pero como lo decía la pastora, y el trato de Satanás o la obra de Satanás en la vida de uno, el plan y el trato de Satanás, la obra de Satanás en la vida, en contra de la vida de uno, es llevárselo a uno, bueno, a los que se llevan, a nosotros no, al infierno, en donde la Biblia dice que el sufrimiento será eterno. Pero ¿a quiénes se va a llevar ahí? A los que no reconocen, a los que no tengan en mente, mis amados hermanos, las maquinaciones de Satanás. Entonces ustedes y yo tenemos que llegar a ese nivel de, miren el otro significado de conocer, informar, distinguir, discernimiento y diestro. Tenemos que llegar a un nivel de discernir. Esto que está pasando en mi casa es obra del enemigo. Yo aquí creo que no lo he contado, pero ya con esto voy a terminar. Ahorita sí ya me pasé un minuto. En alguna oportunidad, alguien dijo, mis amados hermanos, entramos a la casa y alguien dijo, aquí no había nadie en la casa, veníamos de la iglesia, y alguien dijo, aquí como huele a como un espíritu de pleito. Así se cree. Y al ratito, ¿qué creen que escuchamos? Se estaban peleando, adentro de la misma se estaban peleando, estaban discutiendo, una discusión, no estaban peleando, una discusión. O sea, cuando la primera persona que entró a la casa, entró, discernió, pues ¿qué huele a pleito? ¿Qué deberíamos de haber hecho todos los que entramos? Haber orado, ¿verdad? Se logró discernir, el Señor dio discernimiento, pero ¿qué pasó? Cada quien agarró para su cuarto y al ratito yo se escuché afuera que se estaban peleando, discutiendo, ¿no? No conocimos. Amén. Entonces, con esto termino, mis amados hermanos. Espero yo en el nombre del Señor que, entendiendo este significado, no seamos ignorantes. Es el que más me llama la atención de los dos que mencionamos ahorita. Que si logramos discernir algo, que hagamos lo que tenemos que hacer. Y no finjamos o no pretendamos de que porque, para no meterme a problemas, para no perder mi paz, para no enojarme, solo por eso las cosas se van a solucionar. No. Muchas veces, como bien lo decía, más se empeoran las cosas. ¿Por qué? Por no poner manos a la obra. Entonces, en el nombre de Jesús, los amo, mis amados hermanos, los bendigo. Deseo con todo mi corazón que crezcan espiritualmente hablando. Y un día, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente no estaba muy bien de mi garganta. Estar yo ahí sentadito y que ustedes estén aquí haciendo todo lo que yo hago. ¿Cuándo? Cuando no seamos ignorantes, hermano. Entiéndase, ¿verdad? Entiéndase lo que ya explicamos. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis hermanos.